A continuación, Psicología Ahora. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenos días, queridos televidentes, qué gusto tenerlos aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar para que te pongas al día con las últimas técnicas de las terapias, del vínculo entre seres humanos, de las emociones, porque desde aquí queremos ayudarte y queremos conectarnos contigo. Este es un programa hecho para ti, para que resuelvas las dudas que tienes. Te recuerdo que el programa pasa los días martes a las 10:30 y el reprise es el sábado a las 12 y también nos pueden ver en YouTube poniendo Psicología Ahora y ahí van a encontrar muchos de los programas que hemos tenido a lo largo de los años. Entonces, si quieren aprender más del maravilloso mundo de la psicología y ponerse en contacto con los terapeutas de acá de Quito y del Ecuador, entonces les invito a que nos vean en YouTube. Bueno, es un gusto tenerle aquí a la doctora Patricia Aguirre. Ella es directora del Centro de Psicología CEPSI y está aquí para hablar de un tema muy interesante en esta época, que es el tema de la violencia familiar en épocas de COVID. Queremos con ella darles un poco de información sobre el tema de la violencia, pero sobre todo ver qué podemos hacer si en estos momentos estamos pasando por una situación de violencia, sea con la pareja, sea con los padres, con los familiares, porque justamente este tema del encierro ha aumentado el tema de la violencia. El Ecuador es el segundo país con más violencia familiar a nivel de Latinoamérica después de Venezuela, entonces hay que hacer algo al respecto. Doctora, qué gusto tenerle aquí. Buenos días. Muchísimas gracias. Feliz de poder volver a estar ya en un ambiente un poco más regular del que habíamos estado viviendo, ¿no? Durante todo este tiempo que hemos estado más bien aislados. Sí, Pati, qué gusto y bueno, con todos los cuidados y precauciones, pero hay que regresar a la vida, ¿no? También necesitamos interactuar y cumplir con nuestras actividades cotidianas. Bueno, tú mencionabas hace un momento sobre el hecho de que, de acuerdo a diferentes estudios que probablemente se han dado, tenemos en este instante que el Ecuador es después de Venezuela, uno de los países que mayor nivel de violencia intrafamiliar podría tener. Me imagino que también pasando por México y otros países adicionalmente. Yo creo que las estadísticas nos pueden decir mucho, pero también creo que tenemos que empezar a trabajar sobre soluciones. Sin duda, el hablar sobre el tema de violencia y también sobre agresión, que son dos cosas diferentes, que se conjugan, pero sin duda son diferentes, nos puede llevar a todos al hecho de primero cuestionarnos qué es lo que en realidad estamos haciendo y si estamos haciendo algo al respecto, ¿no? O nos vamos a quedar exclusivamente en estudios. Creo que tengo la satisfacción de saber que el Diatrat CEPSI, que el centro, estamos haciendo seminarios, estamos haciendo talleres, hemos participado justamente dentro del tema de pandemia, pero a mí me gustaría convocarte hoy día y también a todas las personas que nos pueden estar viendo a ver qué es lo que podemos hacer con nosotros el momento en que percibimos que nosotros podemos ser los agentes agresores, ¿verdad? O los agentes violentos, porque era muy difícil que las personas puedan tener un nivel de autocontrol tan alto cuando las condiciones cambiaban tanto. Con esto quiero decir que no es que los papás sean malos papás, que no es que los niños sean niños insoportables, es que el ritmo de hábitos y de rutinas que teníamos eran otros. Entonces, los papás, la mayor parte de ellos, ¿qué sucedía? Que por la mañana estaban con los niños, después los niños se iban a sus actividades, nosotros también como trabajadores, de tal manera que no teníamos mayor tiempo de poder compartir y de convivir, no porque seamos malos, ni porque seamos buenos, ni cuidadosos, ni descuidados, simplemente porque esa era la condición que teníamos que vivir. Entonces, el momento en que todos los estímulos cambian y muchas familias jóvenes tenían que quedarse
departamentos pequeños, con los niños que tenían que cambiar su rutina completamente y ellos también, y además al mismo tiempo tener que estar dentro de los trabajos, las personas que por suerte tenían o tienen trabajo. Entonces eso hacía que sus conductas cambiaran, porque la realidad era diferente. Entonces partamos del hecho de que no estamos hablando de que hay papás malos o hay papás buenos, simplemente las condiciones nos llevaron a límites. Claro. Ahora, de este contexto supervivencia. de encierro genera mucha ansiedad en las personas, ¿no? O sea, hay hasta memes de eso, del primer día de cuarentena a 4 meses después de cuarentena se están matando entre los familiares, porque claro, ha sido una nueva coyuntura a la que nos ha tocado acostumbrarnos y nos ha tocado flexibilizarnos y aprender a vivir en este esquema de encierro, ¿no? Y a los niños también, sin poder salir, todo el día encerrados, viendo las caras, con un poco de preocupación, de angustia. Entonces, ¿hasta qué punto también la ansiedad del contexto del COVID ha exacerbado la violencia en las familias, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo. Sin duda eso es lo que sucedió y creo que también tenemos que tomar en cuenta que lo que se estuvo jugando y se sigue jugando todavía es la supervivencia como tal. Lo que hace que las personas también hayamos respondido de una manera primaria a todo lo que estaba sucediendo. No se nos podía pedir que tengamos valores o que tengamos condiciones de solidaridad, porque lo que se estaba jugando era la vida y la muerte y sin información necesaria como para poder saber qué hacer. Adicionalmente, a las personas que estuvieron directamente involucradas en los hospitales, las personas que estuvieron en las fuerzas de tarea recogiendo cadáveres, difícilmente les podías pedir porque ya eran personas que estaban al límite. Entonces, sí, tengo que decirlo, ¿no? Nosotros que hemos trabajado con médicos y con personal que ha estado en primera línea, obviamente sabemos que no se podía pedir más, excepto darles recursos para que ellos supieran qué hacer con su propia ansiedad y su propia angustia. Yo considero que eso fue algo que no estuvo lo suficientemente atendido ni por redes sociales, porque tampoco era que se tenía esa información. Entonces fue creando, ¿no? Y se fue armando a lo largo de este tiempo. Es algo que tiempo. se ha ido aprendiendo en el camino y como también se ha visto en esta época ha aumentado los niveles de depresión, de ansiedad y de trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, sumado a las personas que tal vez han vivido un duelo en esta época, ¿no? Han tenido un familiar enfermo, han estado enfermos, han estado en los hospitales, como usted decía, trabajadores de la salud o de la fuerza pública que regresan a casa abatidos, están mucho más vulnerables a reaccionar de maneras que no son las adecuadas, ¿no? Sí. Porque no saben cómo manejar sus propias emociones. Claro, y faltaba esta fuerza de... Creo que se hizo, las instituciones hicieron bastante, ¿no? Por brindar este tipo de apoyo, pero siempre iba a ser insuficiente. Entonces, justamente la propuesta es esa, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer el momento en el que percibimos que nos empezamos a enojar? Y lo vamos a llamar desde esa perspectiva. No es violencia, no es nada, nos empezamos a enojar. Nos empezamos a enojar porque nos falta plata, nos empezamos a enojar porque tenemos el riesgo de perder el trabajo, tenemos los niños que están allí presentes también y demás. Yo creo que el tema del autocontrol es un tema que se lo maneja muchísimo en los procesos de psicoterapia como una modalidad justamente de control a los impulsos, porque la violencia lo que es una falta de control a los impulsos. Y sí podemos tener esta modalidad de poder controlar nuestros impulsos en la medida de lo posible, y es a eso a lo que convocamos este programa hoy, ¿no? Yo creo que hay posibilidades el momento en el que nos damos cuenta cómo empezamos a enojarnos. Toda emoción sin duda tiene una respuesta de orden fisiológica, porque no podemos dividir la fisiología del tema psicológico, ni la endocrinología, ni la neurología, ni ninguno de estos elementos o disciplinas. Entonces, el momento en que nosotros nos damos cuenta que vamos a empezar a enojarnos, vamos a tener una reacción de orden fisiológica. Esta reacción puede empezar en el pecho, puede empezar en las manos, puede empezar en la cabeza, y cada una de las personas que nos pueden estar escuchando ahora, justamente ese es el pedido. Por favor, trate de darse cuenta por dónde empieza su enojo. Ok, si empieza por el pecho, ya sé que de allí mi descarga adrenalínica va a
empezar, y es en ese el momento en el que yo tengo que empezar a actuar conmigo mismo, porque el momento en que la adrenalina ya se dispara y entra en el torrente sanguíneo y sube a nivel de cerebro, ya no podemos hacer absolutamente nada más, y entonces podemos pegar, podemos gritar, podemos romper cosas, y tenemos que evitarlo. La persona entra en un estado como de supervivencia, ¿no? Como a nivel de sistema límbico, como animalitos. Se activa esa parte de supervivencia, huida o pelea, sí. Y es por eso que ya en el momento del arranque de la ira es más difícil controlar. Sin duda, porque para entonces ya las suprarrenales han botado toda la cantidad de adrenalina que nosotros, que en los momentos de riesgo tenemos, y en ese momento ya no hay ya no hay vuelta atrás. Si hay vuelta atrás, el momento en el que empieza, y yo me puedo dar cuenta que me empiezo a enojar. Y eso es lo que la propuesta que podemos tener ahora para las personas adultas que nos están viendo, porque esto sin duda no es un ejercicio para niños, este es un ejercicio para nosotros los adultos. Si es que en las casas nosotros nos manejamos de diferente manera, la conducta de los niños también va a ser diferente. Entonces creo que los que tenemos que tener claridad de que el nivel de violencia no la genera los niños, o los adolescentes, sino que somos nosotros los adultos los que tenemos que tener herramientas de control. Entonces, Pati, en el momento en el que empezamos a sentir el cuerpo o la sensación de ir en algún lugar, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso después de esto es el darnos cuenta que los hábitos son las formas en que nosotros vamos a actuar, que el único control que nosotros podemos tener es sobre los hábitos que tenemos. Si el hábito que yo he tenido es que cada vez que me enojo grito, evidentemente eso es lo que voy a seguir haciendo, pero esa va a ser la única modalidad de resolución a un conflicto o a un problema que yo voy a tener. Y lo que tenemos que intentar es que existan varias modalidades de resolución a un problema, no solamente gritar, no solamente pegar, no solamente insultar o romper cosas. Entonces, primero es el darnos cuenta. El hábito es algo, los hábitos y las rutinas es algo que es nuestro y nosotros lo podemos manejar, controlar y modificar. El siguiente punto que tenemos que analizar ya después de darnos cuenta cuáles son nuestros hábitos disfuncionales, sin duda, del manejo del enojo, es el poder darnos cuenta de los hechos, ¿no? ¿Qué pasa conmigo el momento en que esto sucede? Yo leo cosas y me dicen que el gritar no funciona. Hablo con gente y me dicen que el gritar o el insultar no funciona. Esos son los hechos frente a los cuales yo tengo que tomar como referencia. No irme a tratar de justificar el que si mi mamá lo hizo, si mi papá lo hizo, no. Hoy, en este momento, en este día, en este año, esto es lo que yo tengo que hacer. El rato que yo me doy cuenta de que los hechos me confirman a mí que mi conducta no sirve, voy a pasar al siguiente paso, que es lo que se llamaría la motivación. La motivación entendiendo como objetivo, no como entusiasmo, porque la mayor parte de las personas creen que motivación es estar entusiasmado por algo. No, es tener un objetivo. Entonces, el objetivo que se va a tener es un objetivo muy grande, como por ejemplo, el objetivo que yo tengo es que mi casa esté tranquila, o yo tener tranquilidad, o no oír tantos gritos. O que mi familia esté feliz, que estemos unidos, que estemos tranquilos, que creo que es un objetivo de todos, ¿no? Exactamente, eso como objetivo, que lo podemos poner hechos, número 1, 2, motivación, que es esto que estamos mencionando. Y después ya viene una condición de un autocontrol y un análisis personal, que es el poder darnos cuenta cuáles son los estímulos que me llevan a mí a esta forma de actuar. Y poder, el momento en que yo descubro el estímulo, poder incluir un estímulo diferente. Entonces, yo no voy a gritar porque soy buena persona, porque puedo tener paciencia, porque quiero ser un buen papá, una buena mamá, un buen compañero, qué sé yo, ¿no? Entonces, esto que es en realidad una nueva modalidad de poder verme a mí mismo. Aquí, perdón, Pati, que le interrumpa, ¿hasta qué punto justamente se da estas respuestas agresivas? Porque no hay una motivación muy fuerte. Muchas veces las personas empiezan a cambiar cuando algo en su motivación cambia, cuando ya llegan a límites, cuando el esposo ya se está divorciando, ahí recién se dan cuenta de que es importante el cambio. A veces que, digamos, no hay una razón tan fuerte para cambiar este hábito que en algún nivel me dio refuerzos positivos, ¿no es cierto? Claro, y eso es justamente lo que queremos evitar, que la gente no tenga que responder el momento en el que hay estos refuerzos
o estas condiciones en las cuales ya son situaciones en muchos momentos inclusive irreversibles, porque no todas las parejas se pueden volver a rearmar, porque no todas las familias pueden rearmarse otra vez, y en todo caso lo que sí sabemos es que este recuerdo de este papá o de esta mamá o de este abuelo o del adulto que vivía allí de agresión sí va a quedar en la memoria de la nueva generación, y es lo que estamos tratando de evitar. Entonces ya yo sé que yo tengo esta condición porque ya la probé en el primer punto, que eran los hechos. Gritar no es lo más funcional o es disfuncional. De allí pasamos al motivo, que es quiero tener una casa tranquila. Después de eso me analizo e incluyo el por qué yo sí quiero lo contrario a lo que estoy haciendo, por todo esto que estamos hablando. El cuarto punto que vamos a incluir es el profundizar más en este cambio en el estímulo. Entonces, he hecho cosas que han sido mucho más difíciles que esto. Me invento, he subido una montaña, logré estudiar, he logrado sacar adelante a mi familia, lo que sea, ¿no? Entonces, este otro pensamiento que es profundizar, sin duda te das cuenta de que vamos cambiando el razonamiento el rato que estamos haciendo esto, afianza aún más el por qué yo sí puedo tener este autocontrol. Y el último punto que lo vamos a hacer es lo que ya se llama red de apoyo, ¿no? Entonces, me doy cuenta de que las personas alrededor mío también se percatan de mi cambio. Los amigos, la familia, no sé, los compañeros de trabajo, quien quiera que sea, ¿no? Y entonces esa opinión del resto también se convierte en un refuerzo para mí para disminuir mis niveles de agresividad. Si es que yo no logro empezar por estos puntos, absolutamente sin duda voy a continuar reforzando los hábitos iniciales que hablábamos, los hábitos de violencia que hemos mantenido todo el tiempo, ¿no? Entonces, esto lo estamos viendo desde una perspectiva muy cognitiva conductual, ¿no? Así es. Aquí es súper importante el tema de la percepción de esta persona que tiene estos rasgos de impulsividad. Entonces sería importante reforzar mucho la motivación, ¿no? ¿Hasta qué punto un espacio terapéutico puede ayudar también? El espacio terapéutico va a ayudar. Lo que sucede es que la mayor parte de las personas, lamentablemente, el tema de salud mental no es algo que está en manos de muchas, no está generalizado, de tal manera que, bueno, además hemos visto que hay un montón de psicólogos a los cuales se los ha sacado de los trabajos, entonces eso quiere decir que no está tan regularizado el tema de salud mental. Pero precisamente frente a eso es que yo creo que personas como tú o como yo tenemos la obligación de utilizar este tipo de espacios para que esta información pueda llegar a más personas. Lo hacemos con mucho gusto justamente para dar una mano a la comunidad. Ahora, ¿qué otro ejercicio puede ser útil? Por ejemplo, el tema de la respiración o el tema en donde yo siento que ya se está exacerbando mi ira y salgo a caminar. Estos tips también les gustan mucho a las personas. No funcionan tanto en este momento ya el tema de respirar. Te voy a explicar por qué. El tema de la respiración o la haces de una manera muy direccionada o de lo contrario produces mayor nivel de ansiedad. Explico por qué. Porque la ansiedad entra más rápido que lo que sale. Cuando las personas empiezan a respirar, aspirarían o pensarían que se va a ir tan rápido como la respiración o como entró, y no es así, porque date cuenta que la adrenalina se demora entre 5 y 6 horas en regresar a las suprarrenales, o sea que estamos enteritos. Este ejercicio que estamos proponiendo en este momento, que el CEPSI está proponiendo en este momento, lo hacemos de esta manera y es un momento en el cual las personas nos damos cuenta que las conductas que tenemos no sirven para el objetivo de poder ser menos violentos. Entonces nos sentamos y hacemos eso. Ahora, un problema que yo veo es que en una sociedad en donde se ha visto bien, digamos, el tema de la agresividad para la crianza de los hijos o en las relaciones de pareja, ha habido a lo largo del tiempo, desde atrás, un premio a estas personas que son bravas. O sea, entre comillas, mientras más bravo, más respetable. Mientras más bravo, más te hago caso, ¿no? Especialmente también en contextos del patriarcado. Entonces, pienso que también esa conducta se ha reforzado y las personas que se autoobservan tendrían que llegar a un nivel amplio de conciencia en donde ellos se den cuenta que no funciona, porque lamentablemente a veces la violencia trae beneficios secundarios a los actores, ¿no? ¿Qué hacemos en ese caso?
Todas las conductas van a traer beneficios. Yo entiendo que una de las posiciones es una posición de orden cultural, pero yo te podría decir que el descontrol, el momento de la violencia, absolutamente no tiene género, especialmente con los niños, con los hijos, e inclusive dentro de lo que es la violencia filioparental, que es otro tipo de violencia también, ¿no es cierto?, de los hijos a los padres, que podemos hacer otro programa al respecto porque es otro tema. Entonces creo yo que la violencia como tal llega a un momento en el cual se instaura como una modalidad de resolución de conflictos y como ser la única forma en la cual se puede solucionar algo. Lo que estamos intentando es que dentro de esa modalidad las personas sepan que por cada vez que van a presentar una conducta disfuncional agresiva, sí pueden sentarse y encontrar 5 formas de alternativas de conducta dentro de esta forma que estamos planteando, que es un poco más sistemático. Entonces, ¿no? Aquí vemos también que hay falta de recursos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otros recursos podrían haber para lograr los objetivos que no sean recurriendo a los gritos, por ejemplo? Eso cada uno de nosotros nos podemos sentar y podemos analizar frente a la modalidad que estamos utilizando. Ahora, modalidades para no los gritos. Hace un instante tú mencionabas el tema de pareja y lo quiero retomar, ¿me permites? No, en el tema de pareja, por ejemplo, es sí. Me estoy dando cuenta que yo me estoy enojando, no es que me estoy dando cuenta que tú te estás enojando, sino que yo me estoy enojando, por lo tanto me voy a retirar. Pero no es que me voy a ir, me voy a retirar avisando a dónde me voy y por cuánto tiempo. Porque si la persona simplemente se levanta y dice, este rato estoy enojado y me voy, produce mayor ansiedad en la otra persona. La puerta, claro, me voy y se va. ¿No es Sí. cierto? No, pues entonces hay que avisar y hay que decir por cuánto tiempo y a dónde y en dónde va a estar, ¿no? Entonces estos son elementos importantes que sin duda hacen que la forma de intercambio que se da en una familia no sea a través de la violencia, sino a través de esta modalidad de resolución de conflicto. Existe otra, tú mencionabas, existe otra forma sin duda, y es el hecho de que cada vez que las personas se ponen ansiosas y van a detonar un cuadro de violencia, tienen un síntoma. El síntoma puede ser mover la pierna, puede ser, no sé, morderse las uñas, algo pasa. Es sin duda un aumento de frecuencia cardíaca, sudoración. El momento en que estemos así, allí entra la respiración, es respirar y respirar hasta que pase el síntoma. Porque ahí se bajaría el nivel de, digamos, aceleramiento, ¿no? Y baja y es un nivel de control del síntoma. Pero tú te das cuenta que cuando yo te estoy planteando el tema de la respiración es con un objetivo de orden cognitivo. Entonces, respire, respire, respire hasta que deje de mover la pierna. ¿Sí? Genial. Entonces, en ese momento hay un mayor nivel de autocontrol. Cuando pasa el síntoma, obviamente, las reacciones van a poder ser diferentes también. Y también el sistema nervioso se desacelera, ¿no? Pati, me dicen que ya tenemos que terminar y nos quedamos con ganas de seguir hablando. Ojalá lo podamos hacer en un par de semanas para hablar, si es que usted puede, del otro lado. ¿Qué hacer si es que yo soy víctima de la violencia? Pero claro, dimos un seminario la semana anterior sobre el tema de violencia. Genial, como Pati, víctimas. Entonces queda para la segunda parte. Absolutamente. Te Te agradezco mucho. Un gusto tenerle aquí, yo también le agradezco mucho. Si puede dejarnos su número de contacto para las personas que quisieran llamarle para una cita. Absolutamente sí, el contacto es el 0999 49 26 81, que es el celular, ¿no? Y bueno, nos pueden encontrar en todas las redes, ¿no? En Facebook, en Instagram, en todo lado. Pueden poner Sepsi en Google o en Facebook y van a encontrar. Y ahí vamos a encontrar Sepsiquito. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Y Gracias también les invito que si se quedaron con ganas de repetir el programa, pueden verlo en YouTube. Y bueno, como les había mencionado, pues ya sale el día martes y el día sábado en Telesucesos. Que tengan un buen día y nos vemos la próxima semana con más de Psicología Ahora.